Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, y también los que nos siguen por pauta.cl y por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y como todos los lunes, en realidad hoy es martes, no pudimos hacer esta emisión ayer porque ayer era 1 de mayo, Día del Trabajador. Vamos a hacer como si este fuera lunes, este martes de hoy. Me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela. Hoy es martes 2 de mayo del año 2023 y voy cruzando hacia el patio de la escuela. Se escucha el sonido de las campanas, se escucha la vitalidad que hay en los colegios, los niños corriendo en el patio, los profesores. Y siempre que entro en la escuela, ustedes saben que me gusta encontrarme con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, y recalco en esa frase, él está ensayando sus sentidos. La educación como una permanente ensayo, una prueba. El alumno va ensayando. Gabriela Mistral tenía varias dimensiones. En algunas cosas era bastante conservadora y en otras absolutamente innovadora. Varias veces ella comentó las experiencias de la reforma pedagógica en México, se interesaba por lo que estaba pasando con la introducción, la entrada de la radio y los elementos tecnológicos en el colegio y defendía la posibilidad de trabajar con ello. Escribió también sobre el método Montessori, lo estudió, y voy a leer un pequeño fragmento en un texto que se llama ¿Cómo educa el Estado a tu hijo en Buenos Aires?, que incluye un artículo de Gabriela Mistral. Ella habla sobre la escuela nueva y dice: la escuela nueva, mi amigo, es una creación espiritual y solo la pueden hacer hombres y mujeres nuevos, verdaderamente asistidos de una voluntad rotunda de hacer otra cosa. El que la logra es el que la llevaba adentro. Perdóneme la palabra algo eclesiástica. Necesita la escuela nueva maestros que posean la gracia. La gracia significa para mí movimiento inédito del alma, cierta alegría de crear que Dios da, afirma Gabriela Mistral en el comienzo de un artículo sobre escuelas nuevas y experimentaciones nuevas en educación. Y esta afirmación tan interesante que solo la pueden hacer aquellos que están asistidos por una voluntad rotunda de hacer otra cosa. Hoy día estoy en el patio de la escuela del Colegio Alberto Blesgana de la comuna de San Ramón, con su director. Ustedes se imaginarán un director, una especie de burócrata o administrador. No, es algo que rompe el esquema. Es un profesor de filosofía. Un profesor de filosofía, director de un colegio. Ya es un primer dato interesante. Lo segundo, este colegio era el colegio de sus padres. Él es el hijo de sus padres, me imagino que es el hijo pródigo, ¿no?, que va y vuelve y regresa a hacerse cargo de este colegio. Pero no es solamente a repetir lo que ya se estaba haciendo, sino que a desarrollar un proyecto educativo innovador, diría yo, que se adelanta un poco a lo que va a ser la educación y lo que debería ser la educación en las próximas décadas. Y el trabajo que se ha hecho en este colegio absolutamente fascinante, es una transformación
que tiene que ver con la innovación de los aprendizajes, con la programación, con la robótica, pero también con el yoga y la meditación, ¿no? Con un colegio que tiene el primer Fab Lab en un liceo chileno, un laboratorio de fabricación digital, con impresoras 3D, con cortadoras láser, con robots, algunas cosas creadas por probablemente inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un colegio chileno hoy que está haciendo educación del futuro. Este colegio fue seleccionado para una feria entre los 100 mejores colegios del mundo para participar y presentar lo que estaba haciendo allí. Así que tenemos una conversación muy interesante esta tarde con Ricardo Román, profesor de filosofía y director del Colegio Alberto Beclara, aquí en el patio de la escuela. Un gusto, Ricardo, conversar contigo en esta tarde. Un gusto, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarte, porque tu vida es muy interesante, me gustan las vidas que cruzan mundos y que no se quedan encerradas dentro de sus propios nichos. A ver, tú fuiste consultor de empresas para universidades, personas, gobiernos en México y en España. Ahí trabajaste con el equipo de Fernando Flores, pero estudiaste filosofía y ahora eres director de escuela. A ver, ¿cómo llegaste a cruzar todas estas experiencias para finalmente terminar acá dirigiendo el colegio Alberto Beclara? Es bien interesante porque, bueno, Fernando Flores yo lo considero un gran amigo, casi un hermano grande, es mi mentor. Aprendí muchas cosas con él de comunicación, de filosofía, tecnología, y muchas de las cosas que estamos haciendo acá son referentes con él, así que también hay gratitud con él. Pero también mis padres empezaron a introducir los computadores en el colegio en el año 87, o sea, estaban empezando. Traía la Biblioteca, te ponen acá a hablar de literatura en plena dictadura, entonces también ellos eran realmente innovadores, quizás de ahí viene, yo soy una rama de ese árbol quizás. Y bueno, y Flores cuando yo lo conocí era filosofía, era empresa, era tecnología, era política, y eran todas cosas que a mí me llamaban la atención. Me acerqué, me invité y ahí tuvimos una larga trayectoria juntos en distintos países y aprendí muchísimo. Yo creo que sería bueno que más que la escuela también incorporara algo de la empresa, que no todo es pecaminoso, hay cosas muy buenas como dar cuenta, perseguir resultados, etcétera, cuidar los equipos, no sé, cuidar a los clientes, todas esas cosas son cosas interesantes que también que se pueden apropiar y sobre todo el sentido de acción, que es muy importante también en educación. Sí, de hecho, lo que toca decir es interesante, porque claro, hay un prejuicio y tenemos, yo también soy profesor, parte del gremio de los profesores, uno ha tenido a veces un prejuicio contra todo lo que suena empresa, ahora se habla mucho de emprendimiento, pero es interesante que tú incorpores esta dimensión y por qué es tan fundamental en tu proyecto educativo. Es importante porque nosotros tenemos 1.700 estudiantes, tenemos el 85% de vulnerabilidad, o sea, muchos niños con muchas necesidades de todo tipo. Entonces tenemos que hacer rendir los recursos, tenemos que hacer rendir el tiempo, porque cada recurso, cada tiempo que nosotros ganamos, estamos ganando estudiantes. Aquí a veces estudiantes que tienen tragedias tremendas, entonces no hay tiempo de darle mucha vuelta, nosotros reflexionamos mucho, innovamos, exploramos, pero finalmente lo que se juega es que el último día de clase los estudiantes estén en la graduación, den unas buenas pruebas y entren a la universidad, que está ocurriendo ya felizmente. Entonces, claro, hay que tener un estado de ánimo ahí de apropiación, de responsabilidad y de foco en la acción, aunque también tiene que tener mucha reflexión y exploración, que también lo hacemos mucho. Oye, Ricardo, ¿y qué rescatarías tú podríamos decir, del pensamiento de Fernando Flores, que como tú bien dijiste, él tomó elementos de la filosofía de Heidegger, yo lo escuché varias veces en varias conversaciones que tuve con él, y lo llevó al mundo de la empresa? Parecía también una contradicción, ¿no? Agarrar al maestro Heidegger y llevarlo a la empresa, a la comunicación, etc. Claro, ¿qué es lo que te impronta de esa formación te ha servido a ti en el desarrollo de este proyecto educativo de lo que aprendiste con Flores? Hay varias cosas que él consideró, varios desarrollos de la filosofía del lenguaje que podían ayudar a la práctica, a la acción, a generar acción. O sea, la comunicación no es transmitir información, sino que es generar acción coordinada entre varias personas, entre equipos. Esa es una cosa que desarrollamos. Otra bien importante es la innovación, que la innovación no es pura novedad, la innovación siempre se está enraizando en tradiciones. No es romper, no es refundar, como se dice ahora, sino que estar siempre trayendo lo nuevo, pero también uniéndolo con lo antiguo. Y esa es una cosa que estamos haciendo acá en el colegio con mucha fuerza.
Otra cosa interesante que viene quizás del pensamiento del romanticismo, que es ponerle pasión en las cosas. O sea, si uno en un colegio no está apasionado con los aprendizajes, con los niños, con los alumnos, se termina quemado muy rápido. Es muy arduo el trabajo en los colegios, entonces hay que tener una pasión, una vocación tremenda. Y también el sentido solidario democrático, que también lo desarrolló ya en su último libro Fernando, que es bien importante. Nosotros acá queremos tener chicos que programen robótica, que sepan modificar el ADN, que tengan capacidad de acción, pero que también tengan un sentido de familia, un sentido de ciudadanía, de solidaridad, de pertenencia. Si no nos perdemos, ¿sabes? Que es un poco lo que ha pasado en la educación. Cuando se pierden las raíces nos perdemos. A ver, hagamos te leí por ahí no sé si una entrevista o un artículo fue que tú publicaste, me parece, en una revista América Economía en Sí, Bolivia, creo que ahí fue donde te lo leí, que tú hablas de un ethos que quieres transmitir tu proyecto, ¿no? Eh, tú hablas que hay que vivir la cultura de un ethos. ¿Cuál es ese ethos, podríamos decir, de este proyecto educativo que tú diriges? ayuda un poco a compararlo con lo que pasó, la educación que se hipermodernizó durante la dictadura, transformó a los profesores en especie de funcionarios que transmiten conocimientos, y hasta el día de hoy son formados así los profesores. Entonces, hay muchos profesores que son excelentes, que mojan la camiseta, se la juegan por sus estudiantes, pero la formación es una formación más bien tecnocrática, que es transmitir conocimiento. Y ya hay cosas más antiguas, del tiempo de la normal, por ejemplo, que los profesores eran formadores. Los profesores manejaban 50, 60 estudiantes en las salas, se sabían todos los nombres, los formaban, se preocupaban del corte de pelo, de los zapatos, se tenían relaciones, vínculos con ellos. Y eso es lo que el ethos que tenemos que desarrollar nosotros, es un ethos de cariño, de afecto, de que estamos jugándonos la vida por transformar a estos estudiantes, a estos jóvenes, a estos niños. Y eso es algo que es cultural, no es una cuestión que se haga con reglamento ni con más dinero. Más bien es cambiar esta mirada incluso de la vida. O sea, cuando uno va a ser profesor, hay que preguntarse si está dispuesto a misiones difíciles, duras. Ese es un hito. Y el otro es que la conexión con el mundo, que una de las cosas potentes que hizo Flores, que la aprendió, y bueno, mis padres la tenían un poco, la verdad, esto de romper con el provincianismo. O sea, nosotros nos guste o no nos guste, estamos en una sociedad global, en una aldea, y es bueno que vamos desde chicos aprendiendo que existe eso. Nosotros acá también entrenamos en chino a los estudiantes, los introducimos a la cultura de China, porque no es la única, pero es una interesante conocer y tendencia. Entonces, al final, un colegio no es una máquina de una fábrica de transmitir conocimiento, más bien es un lugar donde vienen a experimentarse mundos, que también es una expresión más bien heideggeriana, que cómo se insertan en estos mundos, viven sus emociones, sus identidades, sus herramientas, sus tecnologías, y van viviéndolo de una manera inmersa, no con prédica, no con PowerPoint, sino que experimentándolo, en la experiencia, en la práctica. ¿Dónde comenzó? A ver, bueno, tú tomas la dirección del colegio. ¿Dónde comienza esta revolución, esta transformación que hiciste en el colegio? Me imagino que uno encuentra al comienzo resistencia de luego de los propios profesores, que produce inseguridad. Todo cambio produce inseguridad. Imagino que tiene que haber tenido una primera etapa que tiene que haber sido difícil en ese sentido, de los alumnos también, probablemente la comunidad de los padres, etcétera. ¿Cómo empezó este cambio en el colegio? ¿Cuáles fueron los pasos que fuiste dando como director para transformar el proyecto educativo? Nosotros tuvimos la suerte de tener una crisis casi terminal hace ya unos 12 años atrás, mucha dificultad de todo tipo, económica, todas estas crisis de crecimiento que tienen las instituciones, y nos obligó casi a partir de cero a repensarlo todo. Pero al mismo tiempo nosotros experimentamos algo que era un fenómeno mundial, que los profesores se aburren, la mitad de los profesores del mundo abandonan la carrera, la profesión. Los estudiantes desmotivados, todo el mundo aburrido, aprendiendo poco. Entonces no ha habido una relación en general en Chile entre lo que se ha invertido y la mejora de calidad o de resultados. Entonces todo eso para nosotros fueron anomalías. Y la otra anomalía era que esto de que las clases se basan en que el profesor es el protagonista, el profesor es el que más sabe, y cuando un mundo había dejado de ser jerárquico. Entonces, eso eran problemas. Empezamos a buscar qué podíamos traer nosotros de otros lados. Encontramos la robótica que estaba pasando en algunos colegios, la meditación o la yoga en otros lados, el teatro. Aquí estuvimos trabajando con el Cuervo Castro un tiempo, desgraciadamente se nos fue con la pandemia. Entonces trajimos distintas disciplinas, distintas culturas, distintos saberes y los fuimos poniendo acá probando. Al principio casi como un rompecabezas desarmado, como un árbol de Pascua, y poco a poco esto se fue adecuando,
se fue coordinando y se va transformando en un modelo coherente, pero que lo hicimos de abajo hacia arriba. O sea, no nos fuimos a la montaña a pensar y trajimos el modelo terminado para hacer una refundación, sino que lo fuimos haciendo, aceptando parte de lo antiguo y trayendo cosas nuevas, mucho ensayo y error, que es como queremos que aprendan nuestros estudiantes en la práctica, basado en el ensayo y error, porque también así van a vivir. O sea, ya uno no puede vivir planificándose todo el futuro, tiene que vivir en este desafío del día a día. Nosotros acá tenemos el principio con los profesores que está permitido cometer errores. Hay permiso para equivocarse, porque necesitamos que se reinventen, que inventen sus clases de otra manera, que experimenten con otras tecnologías. Entonces a veces a un profesor se le salva un curso y queda todo en la sala llena de pintura. Nosotros lo celebramos, eso está muy bien porque estamos probando. Si no probamos no vamos a inventar nada nuevo. Y necesitamos intentar reinventar la educación de una manera inteligente, pausada, pero hay que hacerlo. Claro, y en ese sentido los cambios fueron, bueno, cambios de contenido, me imagino, cambios de los espacios donde se hacen las clases, cambios de roles, el rol del profesor, el rol del alumno, etc. Exactamente. ¿Cómo es una hora de clase de tu colegio? A ver, para tener una imagen un poco en qué consiste esta transformación, a qué han llegado, que los ha distinguido y que, bueno, los ha colocado entre los colegios innovadores que hay incluso no solo en Chile, sino que también en el mundo. Claro. Y como tú sabes, esto es un proceso que no ha terminado, o sea, nunca va a terminar. Los profesores hasta el día de hoy están formados, digamos, de una manera tradicional, entonces nosotros tenemos que reentrenar a los profesores acá. Por ejemplo, un profesor está entrenado casi en el ADN para él saber más, él exponer, él traer los contenidos, transmitirse. Si tú miras los libros escolares del Ministerio de Educación, están hechos como especies de cápsulas de conocimiento para transmitir. Está todo organizado así. Y nosotros decimos, y no lo decimos nosotros, lo decía Montessori, lo decía hasta Aristóteles para atrás, lo decía Popper, Piaget, de que el aprendizaje se construye en la experiencia, en la práctica. Entonces, cuando uno le está explicando a la gente, dándole definiciones, las puede memorizar, pero no están realmente incorporando sus conocimientos. El conocimiento se aprende haciéndolo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que en la clase el protagonista sea el estudiante. Que el estudiante tenga un desafío, que normalmente son en grupo, en redes, en equipos, usando computadores para distintas cosas, pero ellos tienen que investigar, ellos tienen que probar y después ellos tienen que enseñarle a sus pares. Ahora, esto es una tendencia que la vamos imponiendo en el colegio. También todavía hay clases tradicionales, por cierto, no son todas así, pero se va imponiendo esta manera de hacer el valor, digamos, en la práctica ya que se va haciendo estándar en el colegio. Y también vamos rompiendo la barrera del colegio, estamos muy relacionados con universidades, con fundaciones, los estudiantes, tenemos estudiantes que han hecho ellos clases de robótica en una universidad, los estudiantes de nuestra familia, para ellos no es obvio llegar a la universidad, entonces lo empezamos a llevar desde pequeños, hacen amigos de los académicos, de los estudiantes, y tenemos chicos estudiando, no sé, arquitectura en la Católica, periodismo en la Católica, ingeniería en Santa María, que son mundos que para ellos simplemente no existen. Entonces les traemos el mundo o los llevamos a esos mundos. Entonces la clase propiamente no es el aula los 45 minutos, que también, sino que el colegio es una experiencia de aprendizaje a partir de inmersarse experiencialmente en mundo, que parte todo siempre por la emoción, o sea, por comprometerlo, involucrarlo emocionalmente, con curiosidad, con aventura, con riesgo, a veces con fracaso. O sea, el componente lúdico es importante, crucial en esta experiencia, lo lúdico. Totalmente. Y es Homo Ludens, me acordé de Homo Ludens, Huizinga, ¿no? Que decía que lo más serio en la historia del hombre es el juego, que por ahí partió la historia de la cultura. Exactamente, y son cosas que la dice la misma Montessori. Es muy curioso que cosas que fueron dichas Dewey hace más de 100 años, Montessori hace 100 años, Piaget hace 50, todavía suena como que son novedades, cosas nuevas. Los escritos más modernos de Simon Popper tienen 30 años, y todos dicen estas cosas. Popper fue lo mismo, pero usando tecnología, que es lo que hacemos nosotros. Él desarrolló el primer sistema educativo Logo, con que se programaba. Y son todas cosas que son antiguas, pero ha sido muy difícil que penetren en el sistema educativo, y no aquí en Chile, en el mundo entero. Hay una inercia, ¿no? El sistema educativo tiene una inercia, pero por otro lado, estamos claramente en un cambio paradigmático global. El mundo se prepara para entrar al desafío de la inteligencia artificial. Hay un debate ahí entre científicos y distintas visiones, de lo positivo y negativo, pero viene un cambio
gigantesco. Si ya hemos tenido cambios gigantescos, lo que viene es gigantesco. Y ahí el sistema educacional realmente puede entrar en una especie de colapso, ¿no? O en una, no sé, Lo está, o una sea, crisis. claro, o sea, lo que te decía, que los profesores, no solo en Chile, están abandonando la carrera a los 5 años, la mitad de los profesores desertan de la carrera, no del colegio, se cambian de profesión, porque es muy duro, es muy difícil, tienen poca autoridad con los estudiantes, una sociedad que está horizontalizada, la familia no está presente, entonces hay que cambiar el repertorio, nunca mejor dicho, cambiar el paradigma. No dicho el paradigma como se usa en el marketing para cambiar de auto, sino que es cambiar el sentido común, la manera de imaginar un colegio, lo que estamos cambiando nosotros, de entenderlo de otro modo, y sobre todo basado en el cariño y en el afecto por los estudiantes, que le hace mucha falta. Nosotros acá tenemos estudiantes bien modestos, pero mi experiencia es que en otros colegios pasa lo mismo, los niños están más bien abandonados, y nosotros nos transformamos en su, como se dice ahora, adultos significativos. Y de ahí podemos agarrar una hebra donde se puedan abrir a las preguntas, a la experimentación, a la motivación, a la curiosidad, pero necesitamos como construir una legitimidad de estar en el colegio y que no solamente sea para venir a pasar el rato. Y ese es un esfuerzo bien grande porque no hay repertorio, lo estamos inventando ahora mismo. Estoy conversando en el patio de la escuela con Ricardo Román, profesor de filosofía y director del Colegio Alberto Blesgana de la comuna San Ramón, seleccionado entre los 100 mejores colegios del mundo. A ver, cuéntame esa selección, ¿fueron invitados a una feria internacional? Cuéntanos un poco eso. Claro. Es la misma fundación que premia todos los años al mejor profesor del mundo. El Global Teacher Prize. Innovación, exactamente, el Global Teacher Prize. Y hizo una innovación de ahora premiar colegios. Entonces hacen una selección y obviamente que nos revisaron todos los colegios del mundo, sino que fueron los que nos acercamos y ellos seleccionaron algunos que daban con el estándar que ellos estaban buscando. Y esta mezcla que tenemos nosotros, que son como 3 patas, una es que entendemos el aprendizaje en la práctica, en la acción, otra que hay que incorporar las nuevas habilidades del futuro, sobre todo tecnología, y otro que es basarse con mucha fuerza en la educación emocional, sobre todo ahora después de la pandemia. Eso que eso funcione, digamos, en la práctica, no es solamente un paper escrito, son acciones, son experimentos ya casi 10 años, y eso es lo que nos distinguió. Ahora, me imagino justamente que el desarrollo tecnológico, lo digital, ya ha cambiado, está cambiando nuestras vidas, para qué decir, las nuevas generaciones, las maneras de comunicarse, entenderse, pero si esa tecnología no va acompañada también de un desarrollo emocional, incluso diríamos de una sabiduría, nos vamos a encontrar con problemas. Entonces, la pura tecnología sola no sirve y la pura sabiduría sola no sirve. ¿Cómo se hace ese puente? Claro. Entonces, ahí donde viene la filosofía, digamos, y donde yo hago trampa porque soy profesor de filosofía y lo puedo entender o lo puedo ver. Que, claro, que tenemos que construir sentido. Finalmente, lo más importante es que vamos construyendo sentido. Las tecnologías van a ir cambiando siempre. Entonces, por ejemplo, lo principal que va quedando en el colegio es cómo desarrollamos creatividad, cómo desarrollamos capacidad de aprender, de seducirse, apasionarse por aprender. Ahora, como estamos en el siglo XXI, tiene que ser con tecnología, pero podría ser sin tecnología también. Entonces, nosotros usamos la tecnología por 2 razones. Una, porque nos ayudan, acercan la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de lo que usan ellos todo el día, que están con las pantallas todo el día jugando. Mi hijo, otros niños han aprendido inglés jugando en las plataformas, en los videojuegos, etc. Se comunica hoy día perfectamente en inglés, entonces no necesitan ir en inglés al colegio. El colegio todavía se enseña un inglés que es una especie de contabilidad del inglés, listados de verbo infinito, pronombres. Ellos aprenden jugando. Entonces, esa es una cosa. Y la otra que va a ser el medio de producción esencial, la tecnología. Entonces, tienen que también estar inmersos en ese mundo. Por ejemplo, ya estamos con el GPT, lo estamos usando, empezando a usar, hacer experimentos con él. Entonces, nosotros en vez de pelearnos con las tecnologías, las vamos incorporando. Por ejemplo, el celular, que había un debate, de hecho en Francia lo estaban prohibiendo, nosotros lo usamos. Hay una aplicación en Chile que una amiga muy querida de nosotros se llama Comal Dalani, te la recomiendo. Ella inventó el celular como un laboratorio de ciencias. Pueden hacer experimentos de física, de química, de biología, y son completamente lúdicos. Ella se transformó ya en una líder mundial en eso. Entonces nosotros, en vez de pelearnos con el celular, lo incorporamos como una herramienta que se acerca a los estudiantes y permite tener ahí un aprendizaje creativo. Lo mismo con las plataformas de programación como Scratch, que viene del MIT, y etcétera. Entonces, claro, las tecnologías son parte de la vida, pero si la verdad tenemos que saber para qué queremos usarlas y sobre todo tener la pregunta de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros más allá y a pesar de las tecnologías? Y esa pregunta hoy día es clave, esencial para los jóvenes, para los niños, y estamos desarrollándola también.
Ahora, acuérdate que Heidegger dice en una famosa conferencia que se llama Serenidad que hay que pensar la técnica. O sea, vivimos en el mundo técnico, pero hay que pensarlo. Claro, claro, Hay claro. que estar pensándolo. O sea, no aceptarlo solamente pasivamente. Existe la técnica, claro que sí. Pero ¿qué somos? ¿Qué es el hombre? ¿No? Me imagino que esa pregunta atraviesa lo que tú estás haciendo. Y nosotros también tenemos, no somos un colegio confesional, pero también tenemos una raigambre que es humanista cristiana, social cristiana de base. Este colegio fue heredero de un colegio parroquial, mis padres eran social cristianos. Entonces también hay un sentido de la vida que no es religioso, pero sí un sentido que da, no sé, el sentido de comunidad, el sentido de autoconstruirse. De ahí también nos sirve mucho Heidegger, Maturana, Varela también para hacer todas esas reflexiones de poder conocerse como uno conoce. Por ejemplo, estas preguntas reflexivas. Normalmente la gente entiende que el pensamiento crítico es criticar a otros. Y yo digo, no, Claro. pues el pensamiento crítico es criticarse los propios supuestos, las propias preguntas de uno, las propias opiniones. Y eso es un esfuerzo grande. Nosotros tenemos una asignatura que se llama Desarrollo Personal, donde ocurren todas esas cosas. También intentamos hacerlo transversalmente, pero ahí está enfocado especialmente eso, autoconocimiento, sentido. Sentido quizás es la palabra más importante que hoy día hace falta, dado que cada vez más hay más recursos, a pesar de que hay una cierta insatisfacción en Chile. Chile es un país bastante rico comparado con la región, pero te vive un nivel de insatisfacción bien grande. Mm. Y eso es lo que queremos nosotros construir, que los niños vean que al final no necesitan más recursos, no necesitan el último computador, sino que tienen que tener ellos una misión. ¿Cuál es tu misión en la vida? Eso es súper, súper importante y ojalá que sea una misión con otros. Oye, y hablamos de la tecnología, pero el yoga y la educación, bueno, en Francia yo me acuerdo haber entrevistado a una pedagoga que introdujo el yoga en las clases, fue bien innovador, después el Ministerio de Educación lo tomó, se aplicó en varios colegios. Hay toda una trayectoria, hay toda una búsqueda a través del yoga, la meditación. ¿Cómo fue esa experiencia en el colegio de ustedes y qué sentido ha tenido, digamos? Es bien interesante porque, por ejemplo, ahora, no sé si Antonio Damasio, que es un Antonio biólogo, un Damasio. neurocientífico, claro, entonces él dice, mira, no hay 5 sentidos, hay 7. Entonces nos falta la propriocepción y la introspección, que es tener sentido de tu propio cuerpo y su lugar en el espacio. Entonces, la meditación permite eso. Él dice que lo que hizo que naciera la conciencia es nuestra conciencia de nuestro cuerpo, de que somos. O sea, así como Descartes decía, yo soy porque estoy pensando, soy, yo porque siento mi cuerpo, soy. Entonces, ahí aparece la conciencia. Entonces, y meditar y yoga es mucho eso, es tomar conciencia de tu cuerpo. Y es parar la chicharra que todos tenemos todo el tiempo y ponerse en contacto con uno mismo. Y eso hace que, hoy día está medido en la neurociencia, está medido en el laboratorio, que hace cambiar el cerebro, te hace cambiar tus ondas cerebrales, te produce tranquilidad, te produce mejor capacidad de concentrarte cognitivamente, bienestar personal y también ambientes armónicos. Entonces, claro, la educación emocional y social es un punto clave hoy, siempre, pero hoy día más que nunca, porque estas son habilidades que van a servir para toda la vida a los estudiantes, pero hoy día vivimos en una permanente crisis familiares, sociales, económicas. Entonces muchos niños se desbordan permanentemente. Nosotros acá a veces tenemos crisis graves, a pesar de todo el esfuerzo que ponemos, vimos niños que están en mucho riesgo y tenemos que tener este trabajo permanente de contención y desarrollo de fortaleza emocional. Y la meditación y el yoga son dos cosas que son claves para esto. La inteligencia artificial está hoy día en el corazón del debate. Han aparecido personajes como Sí, Harari criticando sí, fuertemente la inteligencia artificial, poniendo alerta, diciendo paremos, cuidado. Hay otros que la defienden, Noam Chomsky. Hay todo un debate a nivel intelectual, de sí, intelectuales de primer nivel. ¿Cuál es sí. tu mirada del impacto que puede tener la educación y cómo lo piensas tú que la educación tiene que enfrentar este desafío? Claro. Bueno, Hubert Dreyfus escribió un libro que decía, ¿qué es lo que no hace la educación, la inteligencia artificial? Y después, 15 años después, dijo, ¿qué todavía no hace la inteligencia artificial? Entonces, lo que se dice es que estamos súper lejos de tener una inteligencia artificial general, digamos, que sea como una persona, que se puede parar y moverse, sino que todavía está enfocada. Lo que dice que quedan varios años para que tener una inteligencia artificial que sea equivalente a la inteligencia humana, pero focalizada en varias cosas ya es más potente que la inteligencia humana. Y el GPT, quizás tú has tenido experiencia ya de conversar, de hacerlo crear artículos. Manuel Castel publicó en La Vanguardia un artículo y la última frase que pone, este artículo lo escribió GPT, no lo escribí yo. Entonces, tiene una capacidad tremenda
Entonces, claro, si los profesores están dedicados a transmitir conocimiento, a repetir conocimiento, a enseñarles fórmulas que apliquen los estudiantes, hacer el que tiene más conocimiento en la sala, ya se la ganaba Google. Con la inteligencia artificial va a ser más todavía. El otro día en una sala una profesora tenía un problema con una fórmula matemática y un alumno le dice, está ese símbolo el que está equivocado, se lo había preguntado a GPT. Entonces, son cosas así que están pasando de rápido. Entonces, el punto es que nosotros, los profesores, lo que podemos hacer es enseñarle a los alumnos a aprender, enseñarle a tener preguntas, enseñarle a ser creativos, enseñar a usar estas cosas creativamente, no a usarlas como usuarios pasivos, como consumidores. Y ahí tenemos mucho trabajo. Se pueden poner al servicio de los aprendizajes, de investigar, de mejorar las cosas que ya existen. Entonces, no tiene por qué ser la tecnología una amenaza si la sabemos apropiar de una manera proactiva, creativa. Lo que no podemos hacer es darle la espalda, eso sí que es absurdo. O sea, porque simplemente van a estar en todos los lugares. Entonces, es como algún momento la educación hippie era que los niños vivieran sin regla, después terminaban con problemas gravísimos durante toda su vida. Entonces, hoy día si un alumno quiere tener alguna posibilidad en el mundo, tiene que dominar tecnología. Es como fue la alfabetización hace 60 años acá en Chile. Tenemos que alfabetizarnos tecnológicamente, pero tenemos que alfabetizarnos, que Popper dice, critica lo tecnocéntrico. No es la máquina por la máquina, sino que es la máquina para aprender, la máquina para inventar. O sea, las tecnologías nos pueden ayudar para inventar cosas nuevas, para aprender nosotros mismos, no para usarlas repetitivamente. Ricardo Román, profesor de filosofía, director del Colegio Alberto Blesgana, ha caminado conmigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto al jardín. Ha sido una conversación extraordinariamente interesante, esperanzadora. Estamos viendo una educación no futurista, sino que una educación del futuro con sentido y ocurre aquí en Chile. No hay que ir a buscarla a Finlandia ni nada, está ocurriendo en la comuna de San Ramón. Eso es lo interesante que estamos compartiendo hoy día con ustedes. Quiero felicitarte a ti y a tu equipo por el... decirte dos frases cortitas nomás. Una, que tenemos mucha esperanza porque estamos viendo los avances que tenemos y los logros que tenemos con nuestros estudiantes, que son maravillosos. A veces tenemos fracasos y fracasos dolorosos también, pero la mayoría son logros. Y lo otro es que se puede hacer con pocos recursos. No necesitamos hacer grandes inversiones. Este es un colegio que funciona con recursos que le da el Estado a todos los colegios. Así que también, además es barato. Es cuestión de saber cuáles son las claves y tener buenas redes de amigos que nos colaboran montones, traspasándonos know-how, tecnología. Hay una red del mundo maker, el mundo hacker, que está lleno de tecnología súper económica. Nosotros tenemos una máquina que la usan en la Estación Internacional Espacial, cuesta $1.000, es para un PCR, el típico PCR, se usa para modificar el ADN en las bacterias, la tenemos aquí en el colegio. Y eso es porque tenemos redes con el mundo hacker. No necesitamos tener recursos, tenemos que tener amigos. Tener amigos, tener redes, innovar, crear, hacer educación con entusiasmo. Acuérdense que el entusiasmo viene de la palabra enteos, los dioses en nosotros, poseídos por los dioses, como los poetas, que así lo definía Platón, dominados, o sea, poseídos por el entusiasmo, los educadores también. Bueno, Ricardo, gracias por transmitirnos ese entusiasmo, esa esperanza, esta experiencia innovadora del Colegio Alberto Blesgana que tú diriges. Un gusto haber estado contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto al jardín. Muchas gracias a ti, estás invitado cuando quieras visitarnos, ya estaremos. Encantado de ir cuando tú quieras. Les cuento también que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también llevando la cultura a la empresa, y Fundación Irarrázaval todos los lunes, hoy día es martes, pero todos los lunes habitualmente conversamos con profesores y directores que están haciendo innovación pedagógica en Chile. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.